Ya, grabate. Entonces, esta es una entrevista y más que una entrevista, un conversatorio que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque el tema financiero es un tema que está muy en la palestra pública y de todos los emprendedores, de todas las personas. ¿Y quién más indicada o quién mejor que hablar con alguien que yo admiro mucho, alguien que de verdad está rompiendo, como uno dice, en palabras urbanas o en palabras llanas a nivel de las finanzas personales, de las finanzas empresariales, y que tiene un mensaje tan poderoso a través de toda su comunidad y de contenido de mucho valor y de contenido muy importante en las finanzas? No me gusta hacer presentaciones muy estrambóticas ni que duren mucho, y quiero que ella misma se presente en una sola frase o en pocas palabras. Sara de Prader, para mí más que un honor hablar contigo. Gracias, Jorge, el honor es mío, gracias por la invitación. En una sola palabra, yo me defino como alguien que busca conectar las personas con la abundancia financiera. No una sola, varias, pero impulsar la felicidad financiera, ese es mi propósito. Entonces, excelente esa parte que conecta mucho con lo que tú le hablas a la persona, con el contenido que tú proyectas en redes sociales. Y tomándote la palabra, ¿qué sería para ti entonces abundancia? ¿Qué es tener abundancia? Abundancia tiene que ver con un escenario amplio donde primero tú reconoces que hay recursos para todos y que toda la parte positiva que tú eres capaz de crear te permite a ti trabajar por placer y no por necesidad. La abundancia financiera es un resultado de que en las demás áreas de tu vida tú tengas abundancia, porque sin salud, sin control emocional, sin un propósito claro de vida, no puedes jamás conectar con la abundancia financiera. Por eso vemos muchas personas ricas que lo único que tienen es dinero. Y del lado contrario, muchas personas que están en una situación de desbalance financiero, pero que están llenos de riqueza. Entonces la riqueza o la abundancia va un poquito más allá de tener. Tiene que ver con conectar ese ser a los recursos y talentos que tenemos, explotarlos y ponerlos al servicio de los demás. Ok, agotar los talentos, los recursos, no solamente en el ámbito financiero, sino más del ser. Interesante. Entonces vamos a empezar, ya que empezamos suave, Sí. vamos a calentar un poquito, como diría en béisbol, el brazo. Sara, estamos ante lo que algunas personas llaman crisis. A mí no me gusta llamarlo crisis porque para mí tiene una connotación negativa y ya de repente como que te abruma la palabra. Pero ahora mismo, en esta situación que estamos, sé que muchos financieros hablan de fondo de emergencia. ¿Cómo nosotros podemos construir un fondo de emergencia si ahora mismo estamos ante una situación tan radical como cuarentena, negocios cerrados? ¿Cómo podemos tener ese famoso fondo de emergencia? Realmente esta es una situación impredecible, porque nunca la habíamos vivido, y ni nuestra generación ni nuestros padres tampoco. Y es una situación que se escapa a nuestro país, o sea, es una realidad internacional. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que gastos al mínimo para poder identificar cuánto cuesta nuestra vida en este escenario. Entonces, una vez podemos identificar cuánto cuesta nuestra vida al mínimo, ¿por qué al mínimo? Porque no estamos trasladándonos, no estamos, se supone, que haciendo compras innecesarias, ni comida en la calle, o sea, los renglones que realmente son los que drenan nuestra economía personal. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos ese número, mira, yo necesito para vivir tanto. Este es el momento de multiplicar ese número por lo menos por 3. Entonces, Okay. ahí vamos a tener un fondo de emergencia mínimo para iniciar. Lo recomendable en estas circunstancias es tener mínimo 6 meses a un año de esos gastos Wow. básicos.
Entonces, es un momento donde todos los demás retos financieros que tenemos se van sustituyendo por ese, para nosotros cubrirnos. O sea, de ahí que el fondo de emergencia se le hacen similitudes a un paraguas, a un cinturón de seguridad, o sea, lo que nos va a aguantar en caso de que todo se tambalee o de que perdamos nuestra principal fuente de ingresos. Ese fondo de emergencia nos sirve a nosotros para darnos también como seguridad. Claro, porque el principal ingrediente en crisis, o sea, en una situación como la que estamos, es la angustia para desestabilizar nuestras finanzas. Entonces, si sabemos que tenemos un colchón, podemos sentirnos mal porque eso somos humanos, pero sabemos que tendremos comida, tendremos cómo resolver nuestra vivienda en la medida en que ese colchón nos respalde. Excelente, Sara. Y bueno, te digo de antemano que aquí vamos a saltar de un tema a otro, así que prepárate. Sé que es retador, pero para mí es muy importante que te saquemos todo el jugo posible, que te exprimamos todo tu conocimiento y que las personas sientan que con estas preguntas y respuestas tuyas se van a quedar sin dudas, o sea, que van a tener conocimiento que les va a servir para ver esto una y otra vez y tener ese contenido que lo ayude a erradicar cualquier cosa que esté pasando ahora mismo. Un ejemplo, yo sé que tú das asesorías a emprendedores, que das asesoría también a marcas personales. ¿Cuáles son esos 3 errores que tú has visto que más se cometen a nivel de finanzas? Esos 3 errores que tú dices, wow, mira, se repiten demasiado estos 3 errores que hacen que la persona no tenga una buena salud financiera. Quiero que primero lo enfoques en el ámbito empresarial, en emprendedores. ¿Cuáles son esos 3 errores que los emprendedores cometen, que tú has visto mucho? Que la pasión a veces les ciega con tener claro sus proyecciones financieras. Entonces, nos olvidamos de esa parte tan importante del negocio. Otro error muy frecuente es que, o sea, con ese anterior, ¿qué te quiero decir? Tú le preguntas a alguien por tal producto y feliz, o sea, te llena de entusiasmo y de optimismo, pero cuando tú le dices, ¿cuánto vas a vender? ¿Cuál va a ser tu ganancia? O sea, a veces ni lo tienen calculado. Y sobre todo hombres tienden a ser muy optimistas. Y es por eso que fondos internacionales de ayuda a microempresas confían mucho en una mujer, porque la mujer le encanta en términos financieros la seguridad, es menos arriesgada. El hombre es más osado, lo cual es bueno porque asume riesgos, pero la mujer tiende a ser como muy, si una mujer te dijo, nos vamos a ganar 200,000 pesos, es porque ella calculó una y otra vez esa ganancia, pero no siempre la calculan. Entonces a veces hacen el negocio, se mueven por la pasión, pero no calculan qué tanto están ganando o la mejor forma de operar. El segundo punto tiene que ver con no separar las finanzas del negocio de las finanzas personales. Entonces eso afecta bastante a que muchas veces catalogamos un negocio de malo y el negocio no era malo, sino que tú le cargaste una carga familiar de quizá 2 hijos, una pareja o una pareja derrochadora que no tiene que ver con límites al gastar y tú dices que entonces el negocio es malo. O sea, que no era el negocio malo, sino era la persona que saqueó el negocio y como dice textualmente, se comió la ganancia. Exacto. Entonces, el tercero tiene que ver con no ir evolucionando en la medida en que va evolucionando tu negocio. Tú quieres desde el primer momento que el negocio te deje las ganancias de un negocio de años. Entonces, un negocio es un bebé. O sea, tú tienes que prever por lo menos 6 meses de la operación de ese negocio para que no le cargues la fuerza de un bebé de 2 años que ya camina y corre. Ok, o sea, uno tiene que tener una planificación previa de gastos, de todo, De para gastos, luego... o sea, cubrir gastos mínimos. ¿Por qué? Eso hace que la pasión por ese, o sea, que mejor tú te prepares para lanzarte.
porque luego puede ser que la operatividad del negocio o la carga financiera te drene esa pasión, esa creatividad que tú necesitas tanto al inicio de un negocio. Wow. ¿Sabes que pasa mucho que a negociantes y emprendedores, gente que le dice, mira, ese negocio deja, y no planifican, no investigan, y de repente... No, y créeme cuánta gente, porque una quiebra financiera de un negocio, yo la comparo a un divorcio. O sea, tú sientes que tus planes, o sea, es como un fracaso, un duelo, tú sientes que un plan, porque al negocio tú le pones horas infinitas de tu vida para que funcione. Y cuando eso no es así, te desgasta mucho y reconectar quizás laboralmente o en otro negocio ya te deja como esa huella de que tú fracasaste. Sí. Entonces es preferible ir dando pasos como balanceados. Uno de mis libros favoritos se llama Lidera tu magia, de Elizabeth Gilbert, que es la misma de Comer, Rezar y Amar. Y ella decía que tú tienes que tener un trabajo 8 a 5 para que no te mate la magia, para que no le cargues la comida en principio a tu emprendimiento y que ya luego que tú tengas 6 meses, ahí sea que tú despegues. O sea, como que tú lo dejes crecer saludablemente sin que tú lo Y que te estés esfuerces frenando. mejor teniendo otro trabajo y se lo recomienda mucho a artistas, a actores, porque ya decían, hay patrones de que un actor termina quebrado o termina cantando en la calle porque no se preparó financieramente. Entonces, es preferible no matar tu magia sacrificándote a trabajar en el día, en cualquier otra cosa que te genere la comida para que no le cargues a tu negocio. Es excelente en ese punto. Mira, que eso sirve mucho, tanto emprendedores que quiebran lamentablemente porque no tienen esa noción financiera de inicio y esa bonancia financiera del inicio que hace que uno crea que el negocio ya, como dicen, este negocio ya es exitoso y eso termina ahogando mucha Por gente. 7 de cada 10 emprendimientos fracasan. Wow. Una pregunta que va muy de la mano también, porque un ejemplo, en este momento actual, que muchos emprendedores han tenido o negociantes que cerrar sus negocios, ¿cuáles serían esos 3 consejos clave que tú le darías ahora mismo en esta época? ¿Qué 3 consejos tú le darías? Tus preguntas son tripletazo, ¿eh? ¿Qué sé yo? Sí, son, tú sabes, Tripletazo de preguntas. yo te digo que a ti hay que sacarte el jugo porque tú tienes demasiado contenido. Yo sé que la gente que esté escuchando Sí. y viendo dirá, hey, excelente, mira Lo bueno cómo... es que yo te voy a hacer tu entrevista a sí mismo. Bueno, básicamente, tú quieres 3 consejos para... 3 consejos para la situación actual, para los emprendedores. ¿Qué 3 consejos tú le darías? Un ejemplo, yo llego donde ti y te digo, Sara, mira, está pasando esta situación actual. ¿Cuáles son los 3 consejos que tú me dirías? Mira, Jorge, cuidado con esto, prevé esto. ¿Qué Okay. 3 cosas? Mira, papel y lápiz o un Excel. Vamos a trabajar con proyecciones, no dejar nada a asumir. Este no es un momento para después decir, ay, es que yo pensaba. Entonces, en ese papel y lápiz, en esa proyección, vamos a establecer con cuánto dinero yo cuento, cuáles son mis posibles entradas de dinero, porque dentro de eso, una cosa es lo que yo facturo y otra es lo que de verdad puedo cobrar. Eso por un lado, para que eso me sirva de base para saber con cuánto yo dispongo. Entonces, para ese escenario necesito saber cuáles son mis compromisos sagrados, o sea, mis gastos críticos, porque hay gastos que son lo que te permiten luego operar. Y ahí quizás pudiéramos incluir la parte de marketing, porque cuando todo cierra, el mercadeo adecuado me permite seguir viviendo. Y ese mismo servicio al cliente que tanto tú promueves es lo que va a crear una cultura
que sirva para que ese personal, ya estando de la casa o asistiendo, dependiendo de la naturaleza del negocio, me va a permitir a mí tener soluciones, aunque no estén operando 100%. Entonces, yo tengo que enfocarme hacia afuera para ver cómo yo puedo responder con el problema que tenemos, pero muy también hacia adentro como equipo, a ver qué estrategias vamos a hacer luego que esto termine, cuál va a ser nuestro plan para subsistir y quizás ya en este momento que pasó el miedo inicial, ya entramos en una etapa de aceptación de que esta es una nueva realidad. Todavía hay muchas incógnitas de que no sabemos, vamos a volver a un mundo distinto, pero en ese sentido tenemos que ir siendo bastantes, mucha receptividad hacia el entorno, a ver qué cosas de nuestra empresa, de nuestros servicios, seguirían siendo útiles, porque va a cambiar la forma de relacionarnos, la forma de consumir, pero el dinero va a seguir siendo el rey. Entonces, aquí el consejo más importante de toda esta charla, el dinero es el rey. Quien tenga liquidez ahora mismo puede aprovechar oportunidad, puede aprovechar cualquier negocio que se cruce, puede aprovechar en inversión en educación para que cuando entonces despegue formalmente o nuevamente venga con mejores armas y entonces cuidar sobre todo esa liquidez que es la que vamos a cuidar con el fondo de emergencia adecuado. Excelente. Ahí cuando decía lo de liquidez, sé que anteriormente en una conversación tú habías dicho de que es importante tener dinero líquido en la casa, que es importante tener dinero líquido a mano. Más que en la casa es, por ejemplo, en una cuenta de débito con fácil acceso. O sea, no un dinero que dependa de que yo tengo que vender mi carro, porque quizás no es un momento de hacer inversiones. O sea, las inversiones que tengan que ver con el largo plazo, deberíamos aplazarlas. O sea, que tú no recomiendas que si alguien quiere invertir en la bolsa de valores, ¿no recomiendas que haga eso ahora o sí? Bueno, en la bolsa de valores hay tramos de inversión. Eso es otro tema, pero tú puedes invertir desde 10,000 pesos localmente y tú puedes invertir a 3 meses. Entonces, es la mejor forma de que tú, en lugar de tener un ahorro parado, tú le busques rentabilidad a ese ahorro. Y es una herramienta que yo utilizo mucho porque me permite, es bien flexible. Y si yo me veo en una situación de que necesito aumentar mi liquidez, le digo, necesito que me depositen tanto y yo no necesito ni siquiera trasladarme físicamente. Es algo bien adecuado a estos tiempos. Excelente. Sé que ese es un tema del taller Avanza, sé que ahí ese tema, para que todo el mundo que esté escuchando esto... tú necesitas explicar muchas cosas, que la gente tenga un mismo nivel de conocimiento. Entonces, así solo confunde muchísimo. Sí, entiendo. Por eso es muy importante de que la gente tome el taller, la gente tome también esa capacitación que tú das, porque ahí de verdad van a entender plenamente cada detalle de eso. Por eso te lo pregunté, porque sé que es algo que tú tratas bien a profundidad, pero quería que la persona tuviera ciertas nociones. Claro. Y una pregunta, Sara. Ahora que hay muchos bancos que están dando el beneficio de los 3 meses y ese tipo de cosas, ¿es momento de uno acogerse a eso? O si tengo dinero, pago mi préstamo. ¿Qué tú recomendarías en ese punto? Mira, las finanzas son personales, por eso es que no hay una fórmula mágica para todo el mundo. Yo explico que hay varios escenarios. Uno puede ser que tú perdiste el trabajo, acogerte a esa flexibilidad bancaria te va a permitir que quizás un cargo importante de tu mes, tú lo vas a empezar a pagar en julio. Si tienes el trabajo igual, los ingresos idénticos, tú puedes seguir pagando tu préstamo.
si tienes flexibilidad de generar ingresos, hay gente que perdió las comisiones o los incentivos. Sí. Entonces, quizás no es un momento de descapitalizarse completamente de lo que recibe y acogerse es una solución. Y como regla general que se aplica a todos, si tu fondo no te cubre mínimo 6 meses de tus gastos básicos, acogerte a la prórroga te va a ayudar bastante a fortalecer ese fondo. Por eso es que esas medidas, el sistema financiero nacional y también internacional lo hacen para cuidar a los contribuyentes para que no se descalabre la economía. Hey, excelente, porque hay veces que uno ve esa cierta ventaja que tiene, ¿no? Dice, ok, déjame yo tomarla de una vez, pero como tú explicas, todo depende en qué nivel tú estés y la condición que esté en tus finanzas. Me gusta ese detalle, cuando tú dices que las finanzas son personales, de que todo depende del escenario. Excelente. Hoy yo tengo un caos financiero en mis redes, Mm. porque expliqué que en mi caso la energía eléctrica cayó al piso. Ah, sí, yo lo vi. Porque aún en cuarentena nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, primero, de alimentarnos con más conciencia, hacer menú, Sí. no comprar a lo loco, comprar haciendo un inventario de lo que de verdad yo tengo y menos variedad con igual carga nutricional, pero no en un derroche. Con la energía eléctrica podemos apagar luces, no ver si no tengo ver la televisión con horarios, el aire acondicionado, tenerle control, lavar un día en específico. Ay, 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 pues a mí me han dicho, o sea, Yo, yo en esa parte tuve un ahorro sustancial y tengo esa red de prendida en candela. de verdad tengo que confesarte que yo lo vi y yo dije, ¿en serio? ¿Ya está gastando menos energía eléctrica ahora? Yo dije, Pero bueno. yo fui mostrando semana a semana, a mí me llega un reporte de Sur, Sí. la medición, o sea, en todo lo que tú te enfocas a medir y darle seguimiento, tú persigues un resultado. Entonces, no fue que hoy yo amanecí con esa factura así, o sea, tengo todo el mes compartiéndoles cómo yo fui logrando ese descenso. Ok, que no es algo que sucedió a la ligera, sino algo que tú No, vienes no. Y lo paso a mismo, paso. por ejemplo, ¿qué tenemos en cuarentena? No estamos saliendo, o sea, el combustible, una persona promedio gasta por encima de 5,000 pesos. Quien tiene vehículo, quien no va a gastar pasaje, que gasta mínimo 3,000, 4,000 pesos al mes. Entonces, en cuarentena, eso, cuidado personal. La mujer dominicana gasta por lo menos 8,000 pesos en un mes en un salón de belleza. Y cuidado. Sí. Y los caballeros también, porque ya en barbería, etcétera. Hoy me dijo una Sara, yo no sé, que no sabía usar gilet. Yo, pero ¿cómo así? Que estaba acostumbrado a ir a la barbería y que le arreglaran la barba. Entonces ya no hay un tema. Gastamos mucho en eso, no se está gastando. Comida fuera, personalmente yo gastaba 15,000 pesos en delivery y una salidita semanal. Y ese dinero no va. O sea, como meta de cuarentena, no he pedido nada delivery. Ok, y entonces un ejemplo, tú dices que tenemos que bajar nuestro consumo al mínimo, o sea, que no es tiempo de darnos esos gusticos, no es tiempo de nada de eso. No, realmente tenemos que tener un escenario conservador. Internacionalmente se compara que esta crisis financiera va a superar la Gran Depresión. Wow. No hay precedentes. O sea, el Producto Interno Bruto a nivel mundial va a caer de manera exorbitante. En todos los países, el desempleo va a marcar incluso las remesas que nosotros recibimos. En nuestro país, o sea, si hay un desempleo masivo, no vamos a tener turistas que vengan a invertir en el turismo local, la Sí. cual es una arteria muy importante para nuestro país. Entonces, aquí súmale el desempleo local, que ya supera los 700,000 reportados con el sistema FASE.
O Sí, sea, que no están todos los súmale informales. todos los informales que no están en ningún escenario de ese tipo y súmale todo el que sigue laborando, cobrando un sueldo, pero que es vendedor y no está cobrando comisiones o no están cobrando incentivos. O sea, va a haber un descenso realmente de proporciones incalculables y tenemos que ser conservadores. O sea, de ahí viene que no es un momento de coger las cosas a la ligera y que solo el que pueda reinventarse y cubrirse lo más posible va a poder sobrevivir. Una pregunta también que va de la mano con eso que dice reinventarse. Si sucedió esto y yo no tenía fondo de emergencia, me agarró esto en pleno, un ejemplo, digo, oye, Sara, no estoy produciendo dinero, o un ejemplo, mi empleador se puso en fase, estoy recibiendo ahora 8,000 pesos cuando yo ganaba 20, 40. 40, 50. ¿Qué hacemos en ese panorama entonces? Bueno, te di un escenario de que si pusiste los préstamos en prórroga y entonces si te estás ahorrando por otro lado todo lo otro, ya ahí viene lo más importante que ha enseñado esta crisis. Necesitamos depender de varias fuentes de ingreso, no todos los huevos en una misma canasta, porque quien ha logrado eso permite un flujo de ingresos en su casa, aunque haya fallado uno de los dos. Sí, Y porque así yo ahora tengo hay mucha personas gente en haciendo eso. bizcochos, que arrancaron a vender mascarilla, o sea, siguiendo la ruta que el mismo dinero va marcando. Es como tú decías de que, ok, tener un cierto capital ahí para poder invertir en ciertas cosas que están dando beneficio ahora para generar esa liquidez y ir ganando. Wow, todo lo que hemos hablado se deriva, hemos estado Sí, construyendo como si fuera todo un está camino. conectado y porque por eso es que todo un sistema financiero trabajó medidas entendiendo que lo más importante en este momento es tu comida. No estamos hablando de ropita, ni de lujo, ni de que tú salgas a pasear. O sea, garantiza los servicios básicos en tu casa y comida. No, mira, Sara, perdí todo. Hoy trabajé con una muchacha en una asesoría y acordamos que hicimos el cálculo. Si ella se muda de donde vive, encontró un apartamento con el cual se va a poder ahorrar 10,000 pesos mensuales. Ella perdió el trabajo. Mientras más rápido ella ande con eso, mejor le va, porque notificó al dueño de su apartamento actual que va a vivir sus depósitos, porque no le permiten mudarse al nuevo hasta que no pase la cuarentena. Pero con a ella hacer eso, se va a garantizar ir creando un colchón para mudarse y poder bajar el costo de su vida para no tener tanta presión, ya que no va a tener el trabajo. Es excelente. Fíjate como con pequeños ajustes uno puede ir también sacando dinero, ahorrando gastos. Y una pregunta, Sara, ¿cuáles son esos 3 trucos de ahorro que tú has aprendido en esta situación? Esos 3 truquitos que tú has aprendido en esta situación, ¿cuáles son? Bueno, el primero, a mí me costaba mucho que la gente entendiera que debíamos hacer un trabajo interno para no conectar felicidad con compras materiales. Y si te fijas, lo que más extrañamos no tiene que ver con dinero, tiene que ver con dar abrazos, con ver gente, con ir a la playa. Entonces, para ser más ricos, tenemos que concentrarnos en ser y no en tener. Entonces, esa parte lleva muy claro a que soltemos dependencias de compras innecesarias. O sea, muchos errores financieros que nos han costado esas deudas sin sentido se pudieran haber solucionado. Se supone que el que vive una situación como en la que estamos, donde tú dices, no tengo tranquilidad, no hice un ahorro, no me preparé, eso es lo más común. Tú digas, Okay. bueno, si yo salgo de aquí, hasta que yo no
fortalezca mis finanzas, no vuelvo a estar comprando disparates o cosas sin sentido. Sí, porque llega un momento que uno ve un rincón y uno dice, ¿por qué carajo yo compré tantas cosas? No, y la ropa, o sea, mira ahora cuánta cosa uno se la pasa con la misma ropa, los zapatos, es muy difícil, tú te cambias quizás 2 zapatos en una semana, pero ya. Y si Entonces, acaso. ha ido cambiando bastante el concepto que teníamos de acumular cosas para nada. Y entonces una pregunta, ¿tú recomiendas que ese tipo de cosas que nosotros ahora mismo son acumulaciones, comencemos a venderlas? Es un buen momento para hacer eso porque todavía hay dinero. Va a llegar un momento donde no nos van a poder comprar. Ok, esa parte asusta un poco. No, Porque, pero ojalá que no suceda, pero si tú andas, o sea, mi caso, a mí me gusta no hablar sé, mucho de lo que a mí me funciona, porque así puedo, no estoy hablando cosas inventadas, no estoy hablando de la teoría, sino de la no de práctica. la práctica. Cuando Correcto, yo hice mi conferencia Avanza sí. en febrero, en ese momento aboné a mi deuda que me queda, Sí. porque yo quería bajar la carga de mi vida. Fíjate que en todo lo que hemos hablado, es la primera vez que te menciono la palabra deuda, porque no Sí. es un momento para trabajar deudas. En este momento, lo único que tenemos que hacer con las deudas es no generar más, no generar deuda nueva, pero olvidarnos de las que están. Ok. Entonces, Oh, lo otro es que en ese momento yo invertí en mi página web. Entonces, mi negocio ha podido correr sin la necesidad de una estructura. Es todo, está adaptado a que sea sencillo para el cliente. Y he podido engancharme en la parte digital porque ya yo venía invirtiendo y preparándome para eso. Pero o yo sea quería que, una cartera chulísima y no me la compré. O cambiar el carro, podía cambiar el carro. O sea, yo fui trabajando mi plan financiero y esas cosas que pasan a un segundo lugar, las postergué. Entonces, esa parte de reinventarnos es ver cómo yo puedo mejorar mi negocio para ponerlo a tono a lo que el público necesita. hey, tú acabas de dar una cátedra ahí de negocio y de vida, que si la Sí, gente ya se yo creo que lo detiene, próximo se detiene pueden ahí. dirigirse a una asesoría o a un avance. Claro, lo bueno de esto es que la gente tiene tanto contenido de manera gratuita que dice que tengo que pagarle a Sara. Porque si esto es, imagínate, esto es gratis, imagínate cuando sea de pago que Sara esté ahí contigo uno a uno y que tenga la responsabilidad de tratar tu situación si es en una asesoría, imagínate. Por eso a mí me encanta exprimir a la persona porque yo digo, hey, mira, si esto es gratis, imagínate lo que va a pasar cuando sea de pago. Y eso es muy importante. Y ya de penúltimo, porque no quiero abusar tanto de tu tiempo. Tarjeta de crédito, ¿la dejamos pasar? ¿Qué hacemos con ella? Fíjate que las tarjetas no entraron en ninguna prórroga. Lo único que tienen es hay medidas con las tarjetas para el que perdió el trabajo y no la puede pagar. No le va a cargar mora, no van a haber intereses por financiamiento este mes. Y tiene 5 o 6 días extra, dependiendo de la institución, para la fecha límite de pago. Pero tú sabes que 5 días pasan volando, o sea, realmente eso no es una gran... Sí, ¿no? ¿Qué tienen las tarjetas? Avance de efectivo, que antes no... Tú, cuando sacas un avance de efectivo, esa es una de las acciones que más te castiga financieramente, porque te cobra y marca mucho tu score crediticio. Entonces, en esta oportunidad no lo va a hacer. Y ahí está cubriendo esa persona que se quedó sin nada de repente. Puede hacer un avance de efectivo de esa tarjeta y con eso comprar por lo menos la comida.
Ok, eso es ya en un caso de emergencia extrema, ¿verdad? Claro, porque esa tarjeta, aunque ahora tengas una flexibilidad, vas a tener que pagarla el mes que viene. Ok. Y entonces, veo que está recalcando muy importante lo de la comida. Es como, ok, Sí, porque la aliméntate, mantente bien. comida es la comida, los servicios básicos y la vivienda. En eso consiste tu cobertura como persona. Si tú no comes bien, tú no puedes generar ni puedes, imagínate una casa con un bebé o un niño chiquito que no entiende qué es lo que está pasando, pero tú tienes que darle la comida. Sí, Entonces, correcto. por eso, esa parte, ese costo de tu vida, no tiene que ver con ir al salón, con en qué círculo social tú te muevas, sino comida. O sea, ¿cuánto cuesta eso que tú tienes ahí? Excelente. Eso es muy importante porque hay personas que creo que en esta situación actual la gente va a valorar más, como tú has dicho, lo que de verdad importa. Se va a dejar de pensar en tantas cosas que antes No, uno y uno pensaba que era también, prioridad. el tiempo, o sea, uno nunca tenía tiempo, no hablábamos con nuestros padres, o sea, ahora mismo la familia para mí ha sido vital para uno poder ir haciendo frente a la incertidumbre y salir adelante. Excelente. Ya para finalizar, porque sé que no podemos abusar tanto de tu tiempo y del contenido. Señores, si quieren más, vayan a los talleres de Sara, paguen la asesoría, que es algo muy importante y que sé que anda cambiando vida, porque cada día vemos historias que comparte de personas que han revolucionado sus finanzas a través de una asesoría, a través de un taller tuyo. Vi que en el pasado tuviste gente como de 6 países diferentes. Sí, chulísimo. Wow, eso fue genial. 60 personas, 60 y tanto de personas. Sí, fueron como 75. Wow, 75 personas que a partir de ahí sus finanzas van a ser diferentes. Claro, todo con disciplina y llevando Claro. ese paso a paso. Entonces, Sara, un mensaje final en esta situación. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a cada persona? Bueno, que busquemos nuestras lecciones. Lo que nosotros no interiorizamos, o sea, si tomamos la vida en automático, vamos a vivir repitiendo patrones y errores. Entonces, este es un momento, no para analizar mucho, o sea, ni siquiera los psicólogos recomiendan como castigarnos, es la palabra. O sea, vamos a aceptar lo que está pasando, pero dentro de esto, ¿qué yo aprendo? Que yo no, ¿por qué? Porque es el momento de preguntarnos qué yo no quiero repetir. Y financieramente esos patrones son los que nos permiten tener un cambio. De las peores crisis vienen los mayores saltos. Entonces, entender que podemos dar un salto en la medida en que activemos algo muy importante, que es creer en nosotros. Wow, de verdad, yo no lo voy a agregar más porque después como que se daña. O Se sea, daña, se daña. claro, hey, excelente. Para mí más que un placer compartir contigo, saber de que tú entregas tanto valor y yo siempre de inicio lo he dicho, yo invito a conversar conmigo a personas que yo admiro, a personas que de verdad están revolucionando, están entregando valor sin vender humo, como tanta gente que hay hablando, como tú decías, desde la teoría y no de la práctica. Y para mí más que un honor y encantado de Gracias compartir también de contigo. mi parte porque tú vas llevando la entrevista a que sea, mira, se pasó una hora y fue volando, de verdad, tienes mucho talento de aquí, vamos para Fox Internacional. Cala, prepárate. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti.